Juan David me acaba de presentar, yo soy Andrés Torres, sí. Me pueden buscar en Twitter como el fotógrafo 007 y les vengo a hablar de programación en paralelo con Python. Sácale jugo a los núcleos de tu computadora. Un poquito sobre mí, entonces soy ingeniero de sistemas y computación, tengo un máster en ciencias de la computación y tuve la línea de profundización en ciencia de datos. Sí, profesionalmente soy desarrollador web backend con más de 9 años de experiencia. Soy líder técnico en una empresa llamada Bundle Data y pues soy un científico de datos amateur. Les voy a mostrar ahora algo de ciencia de datos, pero pues no crean pues, que yo sé muchas cosas sobre eso. Para el día de hoy, este es el programa, pero lo voy a saltar porque ya estamos cortos de tiempo. Sí, entonces, empezamos por acá. La mayoría de los dispositivos que tenemos ahorita a nuestro alrededor tienen múltiples núcleos de procesamiento, ¿sí? Ahorita vemos hasta televisores tienen 4 núcleos, todos los celulares ya tienen 4 o 8 núcleos y obviamente nuestros computadores tienen muchos núcleos, ¿sí? Pero la mayoría del código que estamos escribiendo ahorita es código que solamente aprovecha uno de los núcleos, mientras que los otros, digamos, están desparchados. Entonces, en esta charla yo les voy a mostrar unos conceptos básicos sobre cómo se maneja el multiprocesamiento, como la teoría básica que deben saber sobre esto. Y la principal razón por la cual lo estoy haciendo es que ya en la industria yo me he encontrado con mucha gente que se viene de otros campos, ¿sí? Entonces, ya he visto programadores, gente que está programando y aprendió por razones de la vida. He conocido contadores que están haciendo ciencia de datos, he conocido psicólogos, economistas y pues ayer nuestra keynote ella estudió música en su bachelor, ¿sí? Entonces, como pueden ver, mucha gente viene de otras áreas y no saben esto, o incluso varias personas tienen una formación en ciencias de la computación, pero ya se les olvidó o no lo han conectado con lo que están haciendo actualmente, ¿sí? Por ejemplo, lo vieron en el curso de sistemas operativos, en cliente-servidor. Entonces, la programación en paralelo. La idea básica de esto es hacer que el computador haga varias tareas al mismo tiempo, ¿sí? Que explote esos núcleos que tenemos. El caso de uso por excelencia es partir una tarea muy grande en varias tareas pequeñas que se pueden repartir entre varios como trabajadores o se puede repartir entre varias personas, ¿sí? Un ejemplo básico es buscar un string en archivos múltiples y reemplazarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos 5 archivos para procesar y nuestro computador por alguna razón tiene 3 núcleos, ¿sí? O el servidor en el que estamos. Entonces, en esta parte estamos los 5 archivos, los vamos a procesar de manera secuencial, como se escribe la mayor parte del código, quiere decir que solo un núcleo va a procesar todos los archivos. Entonces, como pueden ver, primero procesa el primero, después el segundo, uno detrás de otro. Esto nos da un tiempo de 5, digamos una unidad de tiempo, puede ser 5 segundos, 5 milisegundos, lo que sea, ¿sí? Si tengo los 3 núcleos y los voy a aprovechar, entonces parto esos archivos y los proceso en distintos núcleos. Entonces, 2 van para un núcleo, 2 van para otro núcleo y el último que queda sin pareja va para otro núcleo. Esto nos da un tiempo, digamos, de 2, que puede ser de 3, dependiendo de muchas cosas que pasan en nuestro computador. Pero entonces miren que estamos, al menos en este demo teórico, estamos bajando a menos de la mitad del tiempo en que vamos a correr, ¿sí? Algunas de las tareas que se pueden hacer en paralelo, entonces procesamiento de imágenes, podemos redimensionar imágenes porque la mayoría de las imágenes son independientes. Lo mismo en el tema de, pues podemos aplicar filtros o algo muy común que necesitamos aplicar OCR a muchas imágenes, ¿sí? Esto lo podemos hacer en paralelo, no tenemos que hacer una detrás de otra porque son independientes. Procesamiento de texto, toda la parte de Natural Language Processing, la tokenización, buscar y reemplazar cosas en archivos distintos, se puede hacer, los conteos se pueden hacer en paralelo. Procesamiento multimedia, podemos aplicar filtros, hacer transcodificación o normalización de música, de video, ¿sí? Obviamente el entrenamiento de los modelos de Machine Learning, ¿sí? En especial cuando estamos haciendo cross-validation y estas cosas, muchas de lo que hacemos en Machine Learning se puede hacer en paralelo. Lo mismo la evaluación, cuando yo entreno varios modelos y los quiero evaluar, puedo ponerle a cada núcleo del procesador que evalúe uno de los modelos. Eso nos va a reducir el tiempo de espera y como si alguien ha hecho Machine Learning ya saben que el 80% del tiempo es limpiando los datos, el otro 20% haciendo la parte chévere que es haciendo los modelos y de este 20% el 70% es esperando a que entrene y que evalúe y mire los resultados, no funcionó, cambia algo y vuelva a empiece, ¿cierto? Atención a peticiones de cliente, lo que es arquitectura cliente-servidor, también trabajos en segundo plano y, por ejemplo, algo muy común es la prevención de bloqueo de interfaces de usuario. Entonces, si ustedes, digamos, están
A veces se han encontrado con aplicaciones de escritorio o móviles mal hechas. Si ustedes, digamos, cargan algo de red y la interfaz principal se bloquea, eso quiere decir que la persona o el desarrollador no utilizó multiprocesamiento para evitar que eso se bloqueara, ¿sí? Ustedes normalmente, por buenas prácticas y experiencia de usuario, la interfaz principal no se les debe bloquear a ustedes, sino que les debe salir algo como estoy procesando, estoy cargando y mostrarles eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de teoría. Si algo de esta parte no me entienden, por favor me interrumpen y me preguntan porque esto es fundamental, ¿sí? Entonces, en los sistemas operativos hay algo llamado el bloque del control del proceso, o PCB, ¿sí? En inglés. Entonces, un proceso es un programa en ejecución, ¿sí? Y el PCB es la forma en que este proceso se ejecuta de manera independiente del otro, ¿sí? Entonces, esta es la forma como en un computador se pueden correr varios programas, incluso en la época que solamente tenían un procesador o un núcleo, ¿sí? Bueno, entonces el PCB se ven cosas como el ID del proceso, que simplemente nos identifica el proceso de manera unívoca, el estado del proceso, que puede ser esperando, puede ser corriendo, puede ser bloqueado, ¿sí? Está el estado, el estado en que está el proceso, quién es el padre del proceso, ahorita vamos a ver qué es esto. El contador del programa o program counter me dice en qué línea de código voy ejecutando. Entonces tengo un script en Python, el contador del programa me dice, vea, esto va en la línea 15, ahí vamos, ¿sí? Así es como el sistema se da cuenta el sistema operativo se da cuenta de eso. Sí, también hay información de los archivos que tenemos abiertos, descriptores de archivos. Está la información de memoria, que es los llamados pila y stack. Aquí es donde se guardan, por ejemplo, las variables que declaramos. Cuando yo digo en Python x igual a 20, en esta parte de memoria, no me acuerdo en cuál de las dos está, pero en una de esas está, ¿sí? Ahí se guarda eso. Entonces, la cosa es muy sencilla. El sistema operativo tiene lo que se llama el despachador, ¿sí? Y imagínense, ustedes normalmente en cualquier computador que esté corriendo de base, tiene al menos cientos de procesos corriendo al mismo tiempo, cientos de programas, ¿sí? Y tenemos, no sé, 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos. Y el sistema operativo debe repartir 100 procesos entre 4 núcleos, por decirlo así. Entonces, ¿cómo hace? Y esta es la forma, el PCB. Él simplemente guarda en qué parte vamos de cada programa. Y digamos tenemos Google Chrome, y a Google Chrome, a una instancia de Chrome le va a decir, ve mira, él lo parte digamos por tiempo, dependiendo de los algoritmos. Entonces le va a decir, ve mira, a vos te va a tocar ahorita ya procesar para que hagas lo que tengas que hacer. Entonces a Chrome se le da el control, se instancia este PCB, ¿sí? Se le da el control, él corre lo que tiene que correr y digamos en X tiempo, en 5 segundos, aunque es mucho, en 5 segundos le va a decir, ve mira, se te acabó el tiempo, ya le toca el turno a otro, le toca el turno a Word. Y entonces este PCB se guarda, el de Chrome, y el de Word se saca, se instancia y se pone a correr, y así sucesivamente, ¿sí? Listo. Entonces, esta parte donde yo guardo un PCB de un programa corriendo y después saco otro, se llama cambio de contexto, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Bueno. Ahora, los procesos. Un proceso es una instancia de un programa que se está ejecutando en el sistema operativo. En otras palabras, pues es un programa en ejecución. Todos los procesos tienen un padre, ¿sí? Y todo proceso puede tener procesos hijos o se llaman subprocesos, ¿sí? En la mayoría de los casos, si el padre se muere, el resto de los hijos se muere, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando estén programando. Es algo de teoría, pero es básico, ¿sí? De la misma manera, un proceso tiene la información aislada de otros procesos, ¿sí? Entonces, como el PCB de un proceso, que es la parte de la memoria, es distinta para cada proceso, entonces un proceso tiene su memoria y por eso es que si yo declaro en un programa una variable que se llama X y en otra variable que se llama X en otro programa, no se van a ver en eso, digamos, porque también existe el scope en los lenguajes de programación. Bueno, entonces, si yo quiero que un proceso se comunique con otro proceso, debo utilizar lo que llama IPC o Interprocess Communication, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Finalmente, pues cuando un proceso crea otro subproceso, el PCB completo se clona, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Entonces yo digamos que tengo este proceso simplificado, que tengo el ID del proceso es 5, se está ejecutando, el padre es el proceso con ID 4, el program counter es el 103, entonces digamos que vamos en la línea 103 de cualquier programa que hayamos escrito, y hay una variable declarada que se llama x igual a 10. Cuando yo hago una acción que se llama fork en el sistema operativo, es lo que hace, el sistema operativo me duplica ese PCB.
Entonces, tengo el PCB que tenía antes, que es este mismo, pero él me acaba de duplicar otro acá. Y lo que hace el sistema operativo es, obviamente, como el ID es único, me cambia el ID, ¿sí? Y me cambia el padre, porque ya, como me acaba de duplicar del proceso número 5, ya mi padre no es el proceso 4, sino el proceso 5. Y ahí se empieza a armar un árbol de procesos, que es lo que ustedes ven en muchos monitores de actividad o en el Task Manager de Windows o como se llama, ¿sí? Entonces miren que el resto de cosas es exactamente igual, solamente cambia el padre del ID. El program counter siguen estando en la misma línea porque me acabo de clonar. Las variables que tengo, x igual a 10, las he duplicado. ¿Sí? O sea, ya tengo dos variables que llaman x igual a 10, pero las dos tienen el mismo valor. Apuntan a direcciones distintas, pero es la misma. Y ahora digamos que pasa el tiempo y se ejecuta la siguiente línea. En los programas yo también puedo crear código que revise si yo soy el proceso padre o yo soy el proceso hijo. Y hacer un if, ¿sí? Hacer obviamente cosas distintas dependiendo de si soy el padre o el hijo. Entonces aquí el padre estaba en el 103, pasa al 104, ¿sí? Y digamos que esa línea no hacía nada importante, ¿sí? Y ahora este, que es el proceso hijo, no pasa al 104 como seguía, sino que por un if se fue al 110. Entonces ya los dos están corriendo cosas, digamos, distintas, ¿sí? Y este cambia, en esa línea cambia x igual a 5. Pero miren que el x igual a 10 allá no cambió. ¿Por qué? Porque se ha duplicado el PCB. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque seguimos a los hilos, ¿sí? Los hilos, lo primero que debemos hacer es que hay una distinción entre hilos lógicos e hilos físicos, ¿sí? Entonces, los hilos lógicos se implementan a nivel de sistema operativo. Los hilos físicos ya es a nivel algo de hardware, que es algo como se conoce, digamos, el hyperthreading de Intel o similar en cualquier otra tecnología de procesamiento o de procesadores, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, entonces, en este momento vamos a hablar de hilos lógicos. Lo que ya los hilos físicos los voy a dejar en otra después, lo investigan, ¿sí? Vamos a hablar de hilos lógicos. Bueno, entonces un hilo es la unidad de código la mínima unidad de código ejecutable que puede ser despachada por el sistema operativo. Sí, que el sistema operativo puede decir, vaya usted, le toca ejecutarse en este momento. ¿Sí? Un proceso puede tener uno o más hilos. Entonces ya vemos que un proceso puede tener varios procesos como hijos, pero también puede tener varios hilos en sí. ¿Sí? Estos hilos también les dicen procesos ligeros, ¿sí? Y la diferencia fundamental es que los hilos comparten el PCB con otros hilos del mismo proceso, ¿sí? Entonces, pensemos en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, ¿dónde iba? Aquí, estos son procesos. Si creo hilos, digamos, en el de arriba, ese PCB se va a compartir con los distintos hilos que yo tenga dentro del proceso, ¿sí? Eso quiere decir que si yo hubiera cambiado, si digamos esto fuera un hilo, no un proceso, yo cambio x igual a 5, allá también se me cambia x igual a 5. Esa es una de las diferencias fundamentales entre hilos y procesos, que es pregunta de entrevista en muchos lados, ¿sí? Bueno, procesos versus hilos. Los procesos son más pesados porque, como acabamos de ver, todo el PCB se duplica, quiere decir van a gastar más memoria, ¿sí? Por la misma razón, cuando yo hago un cambio de contexto, ¿sí? Es mucho más costoso porque tengo que montar más cosas en memoria o en el procesador, ¿sí? Mientras que el hilo ya la información está ahí. Si el sistema operativo despacha el hilo, los diferentes hilos que están ejecutando un mismo proceso al mismo núcleo, no tengo que hacer un cambio de contexto muy grande, solamente cambiar ciertas cositas, ¿sí? Una cosa importante, si un hilo levanta una excepción o hay un error, se cae todo el proceso y los hilos hermanos, ¿sí? Mientras que en los procesos eso no pasa. Si yo tengo varios procesos que son hermanos y un proceso falla, los otros procesos no les pasa nada. En los hilos es distinto, si se cae uno, se cayó todo. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, es una de las distinciones de Chrome. Chrome utiliza un proceso por cada pestaña. Entonces, si una pestaña le pasa algo, el JavaScript se trabó, no les afecta el resto del navegador, mientras que en otros navegadores, por ejemplo Internet Explorer, no pasa eso. Si una pestaña se trabó todo o casi todo, porque a veces los agrupan en varias, o sea, digamos, un proceso tiene 4 pestañas o algo así. Bueno, como los hilos comparten el PCB, ¿sí?
todos tienen acceso a las mismas variables, como ya les dije, mientras que los procesos, como son independientes, no pueden acceder a las variables de otros procesos y deben utilizar lo que es el IPC, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Los hilos requieren sincronización, que ya también lo vamos a ver, aunque los procesos también, ¿sí? En general, para que sepan como cuando utilizo un hilo en un proceso, la primera regla general es que los hilos se utilizan para cargas que demandan entrada-salida, es decir, abrir archivos, bajar cosas de red o alguna otra cosa, entrada y salida, esperar cosas del usuario. Mientras que los procesos se utilizan más para cargas que demandan CPU, ¿sí? Digamos, contar cosas, procesar los archivos. Una cosa es abrir los archivos, es decir, sacarlo de disco, y otra cosa es coger el contenido del archivo y modificarlo, ¿sí? Sacarlo del disco es de entrada-salida, mientras que ya coger el string del archivo y procesarlo es de CPU, ¿sí? La sincronización. Resulta que cuando yo tengo acceso a algo compartido, ¿sí? Hay que sincronizar los accesos para evitar ciertos deseos pues ciertas cosas indeseadas. Por ejemplo, el primero de estos problemas son las condiciones de carrera. Sí, si ustedes ven que los hilos, los dos pueden acceder a la misma variable, digamos esa variable X que teníamos en el PCB. ¿Qué pasa si dos hilos exactamente al mismo tiempo quieren escribir esa variable con valores distintos? ¿Cuál de los dos hilos debe quedar? ¿Cuál de las dos informaciones debe quedar? Esa es una de las cosas, ¿sí? De la misma manera, ¿qué pasa si yo leo un valor viejo? Digamos el primer hilo, leo un valor, ¿sí? Pero este lo leyó y va a sumarle algo, pero en ese momento, después de leerlo, inmediatamente el otro hilo acaba de sobreescribir con un valor nuevo, ¿sí? Quiere decir que el primer hilo va a sobreescribir o va a hacer un cálculo sobre un valor viejo que posiblemente vaya a corromper los datos. Entonces, una solución a esto es lo que se llama la exclusión mutua o los bloqueos, ¿sí? Que quiere decir yo tengo acceso exclusivo a un solo registro. Entonces, bueno, esta variable X, yo soy el hilo número 1, esta variable X yo voy a trabajar con ella, nadie me la toque, nadie me la mire, hago mi cosa, la escribo y ya después digo, listo, ya terminé con ella, el que sigue. Eso es el bloqueo, pero esto también da paso a otros problemas como los interbloqueos o deadlocks o la inanición. El interbloqueo es que yo tengo dos recursos, yo tengo dos procesos que tienen dos recursos, ¿sí? Entonces los dos procesos quieren las dos botellas de agua, ¿sí? Y los procesos hasta que no estén las dos botellas disponibles no pueden hacer nada. Entonces si el primer proceso le echa mano a la primera botella y el otro proceso le echa mano a la segunda botella, ellos no pueden empezar la ejecución hasta que yo tenga en la otra botella. Entonces el proceso 1 está esperando la botella de cristal y el proceso 2 está esperando esta botella. Y como nadie la va a soltar, eso se llama un efecto de interbloqueo y morimos, no podemos hacer nada, ¿sí? De hecho, los que hayan trabajado con bases de datos así ya a gran escala se van a dar cuenta que eso es un problema común en ese tipo de cosas. Bueno, y todo el código que tiene en cuenta estas cosas que les acabo de decir es lo que llama thread safety o thread safe, que lo van a ver en ciertos lenguajes de programación o ciertas advertencias de ciertas librerías, como cuidado que esta librería no es thread safe, quiere decir que es mejor que no lo utilicen en ambientes de multiprocesamiento. Bueno, comunicación en proceso. Como los procesos no comparten variables, ¿sí? Si dos procesos o más necesitan pasarse información entre ellos, deben utilizar algún conjunto de técnicas que se llaman comunicación entre procesos o IPC, ¿sí? Algunas de estas técnicas son pasarse a través de un archivo, información, utilizar señales del sistema operativo, utilizar sockets de red, ¿sí? Comunicación por red, sockets de Unix. Si alguien ha trabajado con MySQL ha visto ese mensaje que el socket no está disponible, eso es un socket de Unix, es una comunicación entre procesos, ¿sí? Colas de mensajes, pueden utilizar los pipes o las tuberías, ¿sí? Memoria compartida, los que ya han manejado consola y han visto ese pipe, es parte de esa comunicación entre procesos. Son dos programas que entre ellos necesitan pasarse información. De ahí vienen los pipes, memoria compartida y hay otras técnicas por ahí, ¿sí? Ahora lo que vinimos, los procesos en Python y los hilos, ¿sí? Resulta que Python tiene algo llamado el Global Interpreter Lock o GIL, ¿sí? Esto es parte del diseño de Python y de otros lenguajes como Ruby también lo tienen. Y resulta que solamente un hilo del proceso de un programa puede correr al mismo tiempo. Así usted tenga 4 núcleos, 8 núcleos, 20 núcleos, solamente un hilo va a estar corriendo en el procesador, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, que los intérpretes, el CPython, la implementación de referencia, tiene GIL. El PyPy tiene GIL, aunque se le puede
poner una extensión experimental para que no lo tenga, pero eso es otro cuento. La distribución de Intel para Python tiene Hill. Sin Hill es el IronPython o Jython, estos no lo tienen. Y bueno, si ustedes realmente quieren tener paralelismo verdadero, ¿sí? Tienen que utilizar procesos. Si ustedes utilizan hilos en Python, van a estar haciendo lo que se llama pseudoparalelismo, ¿sí? Que igual, si es una carga que utiliza mucha entrada-salida, va a ser rápido, ¿sí? Pero si es de CPU, no les va a ayudar mucho utilizar los hilos en Python. Bueno, entonces ya. En Python, resulta que hay un módulo que se llama thread, ¿sí? Que contiene la interfaz de más bajo nivel. Es casi como ustedes el acceso al sistema operativo de las primitivas de los procesos. Conclusión, tienes que saber mucho para utilizarlo. El módulo threading contiene el módulo como de medio nivel, ¿sí? Y hay uno que se llama concurrent.futures que contiene el módulo de thread pool executor que nos hace la vida muy, muy fácil en cuanto a hilos, ¿sí? En el campo de los procesos, ya en Python, tenemos multiprocessing que tiene la clase process, que es como la de bajo nivel, entre comillas, ¿sí? Que no es tan de bajo nivel. Tenemos la clase pool, que es de multiprocessing, que nos hace también la vida muy, muy fácil. Y hay otra clase de concurrent.futures que se llama process pool executor, que también nos facilita la vida. A mi parecer, pool está mejor documentada, o sea, es más fácil como mirar muchos más ejemplos, todas las clases están bien documentadas, mientras que el pool process executor tiene muy poca documentación. Ambas son de la librería estándar de Python, ¿sí? Todo lo que les estoy hablando es a partir, creo que de Python 3.2, creo que el multiprocessing lo metieron en el 3 y el process pool executor creo que en el 3.2. Los que están en el 2 todavía, ahorita les digo de pronto qué pueden hacer. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con hilos. Este ejemplo lo tomé de la documentación de Python. Lo que hacemos aquí es que simplemente, digamos en ciencia de datos a veces hay que hacer scrapping y ese tipo de cosas. Entonces lo que quiero hacer acá, por alguna razón, es que voy a consultar estas 4 direcciones, ¿sí? Y voy a simplemente descargarme la página principal, saber cuánto pesa, quiero hacer estadísticas y ya, eso es todo, ¿sí? Si yo lo hago obviamente secuencial, pues tengo que esperar el primero, el segundo, el tercero. Todo lo que tenga red es lento. Todo lo que tenga acceso a red, o sea, entrada, salida como disco o red, es lento, ¿sí? Entonces aquí eso es muy sencillo, declaro las URLs. Esto es una función que me ayuda simplemente a abrir la URL y devuelvo cuánto pesó el payload o lo que me acaba de devolver, ¿sí? Aquí estamos contando el tiempo y esto es como la magia. Thread pool executor lo llamo con with statement. Le pongo cuántos hilos quiero y él me crea un pool de hilos, entonces va a tener unos hilos precreados ahí para que simplemente este mismo pool les va a ir repartiendo trabajo. Vea, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, y él mismo se encarga de distribuir esa carga. Entonces aquí tenemos esto, simplemente le hago map, que esto es de la clase pool, pero se parece mucho al map de la librería estándar de Python. ¿Sí? Entonces simplemente le digo, vea, llámeme este callable, load URL por estas y mapéelo a estas URL. Entonces él simplemente va a llegar y me va a crear, le va a asignar a cada uno de los hilos que procese esta función con cada uno de las URLs. Y él simplemente devuelve esto en unos results y cuando yo lo estoy iterando, ¿sí? Él se bloquea, porque esto es programación entre comillas asíncrona, pero eso es en paralelo, no es exactamente asíncrona, pero los que han trabajado con programación asíncrona es más o menos lo mismo. Si ustedes lo mandan, el programa sigue corriendo. Entonces, cuando yo lo itero, él sabe que tiene que esperar a que esos hilos terminen de trabajar para poder continuar. Entonces, esta es como una llamada bloqueante, ¿sí? Y simplemente llego, itero los resultados, los imprimo y ya calculo el tiempo. Aquí, esto es lo que nos acaba de sacar, entonces simplemente vea, esto pesa tanto, se demoró 2.41 segundos. Obviamente, aquí hay un disclaimer, esto lo corrí una vez, este tiempo no está ni muestreado ni nada de eso. Bueno, listo. Ahora vamos con procesos. Como pueden ver, el código es muy similar a lo que hice con hilos. Solo hay 2 diferencias básicas que deben tener en cuenta. Primero, para los procesos deben meter la lógica que crea los procesos dentro de la parte de main, ¿sí? Dentro de un main. Eso es lo primero que no se les puede olvidar, si no les va a sacar un error. Y esto es porque, como ustedes ya saben, el PCB se duplica y él sigue la línea que iba. Entonces, no sé realmente internamente cómo Python maneje pero saca un error. Igual, lo que ustedes verían en
digamos en C, si estuvieran esto haciendo a bajo nivel, como él sigue en la misma línea, él les crea un poco de proceso a la loca. Bueno, entonces lo primero que cambia es que lo meten dentro del main. Lo segundo que cambia es que cambié la clase thread pool executor solamente por pool que viene de la librería multiprocessing. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces le hago lo mismo. Un map funciona exactamente igual, me devuelve todo, pero en esta vez me crea procesos. Como ven, la salida es la misma, el tiempo es 2.48, es un poquito más. ¿Sí? Uno puede decir que es que obviamente los procesos son más pesados, hay que duplicarlos, todo eso, pero esto realmente, la diferencia de tiempo se debe a condiciones de red. A veces el internet está más rápido que otro, a veces el DNS está ya en el caché del sistema operativo y por eso es más rápido. Otra cosita es que yo les había hablado de este pool, pero que también hay otra clase que se llama Process Pool Executor, que viene de esta misma librería Concurrent Futures. Tan sencillo como cambiar esto por el Process Pool Executor y el argumento pues, de procesos que es distinto, de cuántos son, y les funciona igual. ¿Sí? Entonces, miren que con Python es demasiado fácil hacer esto, ustedes no les toca saber demasiado. Yo les di la teoría para que entiendan, porque todo esto agrega complejidad al sistema, como lo vamos a ver. Entonces, yo simplemente les muestro que es realmente muy fácil hacerlo. Ahora vamos a ver un caso de uso de la vida real. ¿Sí? Este código es en una aerolínea donde trabajé para procesar unos reportes de texto. Y resulta que alguien muy inteligente, no sé por qué, le dio por meter la información de los reportes en una columna de XML en una base de datos. Toda la información de los reportes, o la mayoría. Entonces, para poder hacer algo con esto, los necesitaba en un data frame de pandas. Pues había que hacer una consulta, sacar esto y procesarlo. Entonces esto aquí es muy sencillo. Tengo una función que simplemente me coge las columnas de la base de datos, saca, hay un form parser, una clase que ya sabe cómo coger todo ese XML, procesarlo y botarme un diccionario para pasárselo a pandas. Y aquí simplemente saco la columna donde están los datos, le hago el procesamiento y lo meto al diccionario. Y aquí simplemente, pues para que vean que viene una base de datos, ejecuto la consulta, me traigo las columnas de la base de datos para poder ponerles nombres en pandas y empiezo, creo un pool de procesador de cinco procesos, ¿sí? Y le digo, vea, ahí esto es otra función del pool, apply async, que es parecido a un map, ¿sí? Pero pues no me hace el map completo, sino que hay que iterarlo acá. Y a esto es así es porque le tengo que pasar varios argumentos. Como vieron en el ejemplo anterior, nomás tenía un argumento y por eso el map funciona. Hay otro que se llama Star Map, pero se complica uno más la vida. Entonces, con este apply async lo itero yo manualmente y le paso los argumentos que necesito. Esto es lo que yo les decía. Como es programación asíncrona y aquí no está la primitiva que tiene el map, pues no está lo del map, yo le tengo que decir al pool, vea, ciérrese. Eso quiere decir, no le va a mandar más procesos, tranquilo. Empiece a trabajar con lo que ya tiene. Y yo, es decirle, necesito que me espere hasta que todo esto se procese. Espere ahí, esto es una llamada bloqueante. Si yo no hago esto, el proceso va a terminar y los otros no han terminado de procesar y todo salió mal. Sí, y a la final, cuando ya terminaron todos los procesos de correr, yo simplemente cojo estos diccionarios, los meto en la lista. Esto es, R es que esta llamada apply async devuelve una clase que se llama result. Y en este objeto result yo le hago get para que me dé el resultado, ¿sí? Y aquí simplemente eso lo creo en un data frame. Muy sencillo. Esto es para que vean que realmente en ciencia de datos hay mucho donde aplicar eso, porque en esto eran decenas de miles de reportes que tenía que procesar y se demora mucho y a veces siempre uno la embarra y se demora cada vez más. Y bueno. Entonces con esto van a ahorrarse mucho tiempo. Otro caso de estudio en scikit-learn, ¿sí? Muchos estimadores de scikit-learn tienen un parámetro, en especial pues los que son ensambles, tienen un parámetro especial que se llama njobs, ¿sí? Normalmente viene none. Si es none, él solamente lo hace en un solo núcleo. Si ustedes se lo cambian a un valor, él va a utilizar esos procesos. ¿Sí? Si se lo cambian a -1, se va a utilizar todo lo que hay en su computadora. Tienen que tener cuidado también, como esto utiliza procesos, si ustedes tienen 4 núcleos, nomás pongan 4 procesos. ¿Sí? O incluso un poquito menos si están haciendo otras cosas de procesamiento en el computador. Porque también si ustedes ponen muchos procesos, el computador va a morir. Ya termino. ¿Sí? El computador va a morir. Algunos de estos estimadores son los que tienen estos argumentos en jobs. O incluso hay unos que realmente no se los han puesto, no sé por qué, y con un poquito pues, de cacharreo, como decimos, se pueden volver paralelos. Por ejemplo, Classified Chain no lo tiene, pero una parte del entrenamiento se puede paralelizar. Otras librerías
Joblib, que es la que utilizan en Scikit-learn, muy buena para hacer multiprocesamiento, muy fácil. Lo bueno de esto es que abstrae ciertas cosas. Miren que en los ejemplos que les mostré con Python, ustedes tienen que cambiar el nombre de la clase por si quiero procesos, si quiero hilos. Bueno, aquí en Joblib simplemente con un string cambian eso, muy sencillo. Está para el Python, es una librería que lleva mucho tiempo. Los que tengan Python 2.7, utilicen Parallel en Python. Está también PyMP, Ray y otras cosas. Consideraciones, ya para terminar. El paralelismo introduce la complejidad al sistema. Esto es como lo que nos decía ayer Andrew, ¿sí? Que quiera aplicar programación asíncrona de esto, no lo haga, ¿sí? Retrase lo más que pueda, empiece con un sistema secuencial y ya cuando vea que en serio está muy lento, intente meterle paralelización, ¿sí? También tenga en cuenta que si usted tiene muy poquitos trabajos, el solo hecho de duplicar el PCB, tener que sincronizar, eso le agrega un overhead al sistema e incluso puede ser más lento que hacerlo secuencial si son muy poquitas las tareas. Sí, algo que tienen que tener en cuenta. Deben utilizar, obviamente, deben saber qué utilizar dependiendo del caso de uso, si es entrada-salida, si es CPU u otras cosas. Tienen que tener en cuenta que muchos problemas no escalan linealmente, o sea, que si yo tengo un archivo que se demora 10 segundos o 10 minutos, si pongo 5 núcleos, no quiere decir que me va a demorar 2 minutos, ¿sí? Se va a demorar más porque también hay un tema de administración, de duplicación del PCB y todo eso que tienen que tener en cuenta. No todos los problemas se pueden dividir tan fácilmente, partirlo en cosas independientes que pueden paralelizar. Y hay otro mundo que llama la programación asíncrona, que es el async await, que está como pegado a los hilos, que también hay que verlo. Y hay otros frameworks como PySpark, como Dask, que dan paralelismo automático dependiendo de la tarea y realmente ayudan mucho. Y bueno, muchas gracias. ¿Preguntas?